Hola chicos y bienvenidos a otro episodio de Arepa con Maple. Hoy les voy a hablar sobre cuál es la diferencia entre estudiar en un college y estudiar en una universidad. Esto para muchas personas es un poco difícil de comprender, ya que inclusive en las series americanas y en las películas cuando ellos dicen college, muchas veces se refieren a la universidad, y cuando dicen community college es que se refieren realmente al college. Entonces muchas personas, la verdad, cuando tú les hablas de college y universidad tienen el concepto un poco confundido. Para todos ustedes que no saben, yo estudié ingeniería civil en un college aquí en Toronto y luego me transferí a una universidad para terminar la ingeniería completa. Así que tengo una experiencia de primera mano de cuál es la diferencia entre estudiar en una o en la otra, que la verdad son bien diferentes. El college es un instituto técnico que ofrece carreras normalmente entre 1 a 3 años, aunque hay algunos colleges que ofrecen licenciaturas de 4 años, aunque ofrecen muy pocas. También, una cosa que tienes que saber es que normalmente los colegios son o públicos o privados. Tienes que tener mucho cuidado con los colegios privados, ya que muchos de ellos no están registrados con el gobierno de Canadá. ¿Qué significa esto? Que al finalizar tu carrera en ese college, posiblemente no puedas obtener tu permiso de trabajo. Las universidades son unos institutos que son normalmente muy parecidos a las universidades de América Latina, con la única diferencia de que aquí en las universidades ellos estudian 4 años, a diferencia de algunos países en América Latina donde nosotros tenemos que estudiar 5 años. Hablemos del costo. Normalmente los colleges son mucho más baratos que las universidades, ya que las carreras que estudias en los colleges normalmente son carreras técnicas. Pero inclusive si comparamos una carrera o una licenciatura de 4 años en el college con una licenciatura de 4 años en una universidad, todavía el college inclusive es mucho más barato. Poniendo un ejemplo, si comparamos la carrera de Business Management en Seneca College, esta carrera cuesta aproximadamente $19,000 anuales para un estudiante internacional. Si comparamos con la misma carrera, pero en Ryerson University, aquí en Toronto también, esta carrera cuesta aproximadamente $30,000 anuales. Sí, la diferencia es bastante grande. Ahora comparemos el tamaño de las dos instituciones. Normalmente las universidades son un poquito más grandes que los colleges, pero esto no necesariamente significa que todos los colleges sean más pequeños que la universidad. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Toronto, todos los colleges tienen diferentes campuses que están regados por toda la ciudad de Toronto. Si tú pusieras todos esos campuses en un mismo sitio y los pusieras uno al lado del otro, estoy demasiado seguro que sería del mismo tamaño que cualquier otra universidad. Ahora hablemos del tipo de programas que ofrecen los colleges y las universidades. Normalmente las universidades ofrecen licenciaturas, maestrados y posgrados y alguno que otro curso. Normalmente los colleges ofrecen diplomados, posgrados y cursos, algunos que otro curso cortico de por lo menos un año. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia de enseñanza entre los colleges y las universidades. Normalmente en el college, por ser un instituto técnico, ellos te van a enseñar exactamente lo que necesitas saber para salir al campo laboral. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de la ingeniería civil. Ellos te van a enseñar exactamente el software y las fórmulas que necesitas para sentarte el primer día en la oficina y saber exactamente lo que tienes que hacer. Ellos te lo enseñan a través de tu carrera de college, haciendo muchísimos trabajos donde tienes que utilizar todos los software, y literalmente los trabajos que hacen al college es como si estuvieras trabajando ya de por sí. Sales totalmente preparado para empezar a trabajar, a diferencia de las universidades donde ellas se enfocan más que todo en la teoría. ¿Qué significa esto? Ellos se van a enfocar en enseñarte integrales, derivadas, de dónde sale esta fórmula, dónde sale la otra fórmula. Te van a enseñar toda la teoría, pero no te van a enseñar exactamente cómo aplicarla en el momento en que tú necesites salir a trabajar. ¿Qué significa? Que muchas veces cuando las personas, si empieza una persona del college y una persona de la universidad en una empresa al mismo tiempo, normalmente la persona del college está mucho más preparada para empezar a trabajar, y la persona de la universidad necesita pasar por cierto tipo de entrenamiento para aprender a utilizar los softwares que necesitas para empezar a hacer tu trabajo. Esto ha hecho que muchas empresas, la verdad, prefieran contratar personas egresadas de colleges que universidades. Ahora hablemos de los salarios de los egresados en college y egresados de la universidad. Normalmente cuando estás recién egresado siempre hay una pequeña diferencia de salario. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo empecé a trabajar, las consultoras de ingeniería civil aquí en Toronto pagaban a un ingeniero egresado de universidad $57,000 al año, y ese era el mínimo que ellos pagaban a una persona egresada de la universidad. Las personas egresadas de college
Y les puedo decir que conocí muchísimas personas que llegaron ahí recién egresadas de college y me decían que ganaban $21 la hora. Esto se resume a un aproximado de $40,000 al año. Así que hay una diferencia de $17,000 entre los egresados de college y egresados de la universidad. Aunque cuando te pones a ver, esta diferencia tiene un poco de sentido, ya que las personas que egresaron de universidad posiblemente tengan una deuda mucho más alta, ya que la universidad es mucho más cara que el college. Esto no necesariamente significa que si nada más estudias en el college nunca vas a ganar la cantidad de dinero que hubieras ganado si estudiaras en la universidad. Como conozco muchísimas personas que solamente se graduaron del college y nunca se graduaron de la universidad y ganan lo mismo o hasta muchísimo más que yo. La diferencia es que ellos trabajan en construcción cuando yo trabajo en la oficina. Entonces ellos posiblemente trabajen muchas más horas extras de las que yo trabajo, o simplemente a ellos no les importa si te graduaste o no te graduaste de la universidad, simplemente que sepas hacer el trabajo y que tengas el conocimiento. Otra cosa importante que tienen que saber es que muchos de los colleges ofrecen esto que se llama Pathway. ¿Qué es un Pathway? Básicamente el Pathway es que si tú estudias una carrera en el college de 2 o 3 años, ellos tienen convenios con varias universidades donde, por ejemplo, con la ingeniería, si tú te gradúas de ingeniería civil en el college y estudias 3 años, luego tú te puedes transferir a la universidad y terminar con solamente 2 años más y terminas tu ingeniería completa. Esto es exactamente lo que yo hice. ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto? La ventaja es que el college es mucho más barato que la universidad. Si piensas venir a trabajar aquí part-time para pagarte tus estudios, es mucho más fácil que tú empieces en un college donde los pagos anuales son mucho más bajos que empezar en una universidad donde ya de por sí es bien difícil trabajar part-time, porque la universidad la vida es un poco más corrida que en el college, y en el college ellos te dan como que mucho más tiempo para que tú puedas trabajar y puedas pagarte tus estudios. Otra cosa importante es que, como dije antes, para muchas empresas es mucho mejor contratar a una persona que haya estudiado en el college y que también se haya graduado de la universidad, ya que tienes las dos bases, tienes el conocimiento técnico y tienes la base teórica, así que eres un mejor candidato que una persona que nada más se haya graduado de la universidad, ya que a ti no te tienen que entrenar como a los demás. Algo importante que es saber entre la misión entre el college y la universidad es que si tú piensas venir a Canadá y estudiar en una universidad aquí, es muy posible que ellos te pidan que hayas cursado el grado 12 canadiense. Por ejemplo, ese fue el caso cuando yo llegué aquí a Canadá. Si yo hubiera querido estudiar en una universidad de una vez, tenía que haber cursado el grado 12 aquí en Canadá. Así que al final, para las personas que dicen, no, qué fastidio estudiar 3 años en el college y luego 2 años en la universidad, exactamente lo mismo aquí, porque tienes que estudiar el grado 12, luego los 4 años de universidad, lo que se convierte en 5 años de estudio aquí en Canadá. Así que no hay diferencia. Por otro lado, en el college, ya con lo que tú hayas estudiado en América Latina es más que suficiente. Tú lo único que necesitas es llegar al college y registrarte y hacer tu examen de inglés. Aquí eso funciona relativamente, como dicen, first come, first serve. O sea, que el primero que llegue es el primero que se registra, y cuando se llenen todos los cupos, pues listo, y se acabó. Algo que notar diferente entre college y universidad es la edad de las personas que asisten al college y a la universidad. Algo que yo noté cuando empecé en el college es que muchas de las personas que estudian en college normalmente tienen una edad un poco más avanzada. No es el típico teenager de 19, 18 años recién salido del colegio. Hay muchas personas que, por ejemplo, en ingeniería, ellos trabajaron toda su vida como obreros y ya llega un punto en que ya el cuerpo no da más, entonces decidieron sacarse la ingeniería para empezar a trabajar desde la oficina. Así que eran personas que habían personas en mi clase que tenían 40, hasta 50 años, habían personas que tenían 20, había personas que tenían 18, la edad la verdad es muy variada. Normalmente cuando tú estudias en una universidad, la edad de las personas que estudian en la universidad sí son personas recién salidas del colegio, o sea que van a ser muchísimas personas más jóvenes. Ahora, para las personas que me preguntan, ¿cuál de las dos opciones es mejor? Pues la verdad todo depende muchísimo de tu situación, muchísimo de si ya tienes toda la cantidad de dinero que necesitas para pagar tu educación, o cuál es el propósito por el que vienes a estudiar a Canadá. Normalmente a las personas que me dicen que nada más quieren venir a estudiar a Canadá para tener su residencia, yo les recomiendo que se busquen un curso en un college de por lo menos 1 año. Eso es más que suficiente para sacarse su residencia. No es necesario ir a una universidad y pagar un maestrado de $40,000 cuando puedes ir al college y pagar un programa de 1 año que te cuesta 1/3 de lo que te cuesta el programa en la universidad. Te ahorras el dinero, y si la verdad al final tú te quieres hacer ese maestrado, pues hazlo del college primero y luego pagas el maestrado como si fueras canadiense, que lo vas a pagar mucho más barato. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. No se les olvide darle a la manita hacia arriba
suscribirse al canal si no lo han hecho y darle a la campanita para estar siempre informados sobre todos los videos que estamos subiendo. Así que, bueno, hasta la próxima.